Buenos días, gracias por atendernos un sábado. No, buenos días a usted y a toda su audiencia. Bueno, doctora, en principio me gustaría que le cuente a nuestra audiencia cómo fue la audiencia de cesura, esta audiencia del miércoles en la que usted pidió 25 años de prisión para Nicolás Pérez, eso que se va a resolver el lunes, y que además el tribunal decidió detener de inmediato al imputado. Sí, bueno, justamente el juicio por jurado tiene ciertas particularidades. Una de ellas es el desdoblamiento que se da en el análisis de los hechos que corresponde al jurado popular, que son las jornadas de debate que se desarrollaron durante el jueves y viernes previo, Ujú. donde la Fiscalía lo que tiene que llevar es lo que se denomina la prueba, pero básicamente mostrarle a jurado popular, que son personas legas, que se conforman, puede haber una ama de casa, un ingeniero, un estudiante, un changarín, de acuerdo a lo que surge de esa selección, o sea, personas que no conocen la ley Claro. específica de los vericuetos de un código penal, con sus incisos, con sus particularidades y demás, pero que analizan primero todo lo que se les lleva y en base a ellos y a los hechos que se les exponen, ellos dicen, los hechos me convencen de que esto genera culpabilidad o no culpabilidad de acuerdo al delito que se está debatiendo. Una vez obtenido esa declaración de culpabilidad, a la jueza le corresponde aplicar el derecho respecto a esos hechos, es decir, esto configuró tal delito, de tal artículo con tal inciso, y además le corresponde determinar en esta audiencia, que es siempre por separado, la pena que debe ser aplicable. Esta audiencia varía también de los otros tipos de juicios comunes porque es una audiencia donde además las partes, tanto la Fiscalía como las defensas, podemos llevar pruebas que hace a decir por qué la pena tiene que ser tal o cual, incluso la defensa puede llevar pruebas para decir, bueno, este señor tiene tales o cuales características, Es, es, me voy a es- extraer el caso de Pérez, tiene una enfermedad o tiene sí. familia a cargo, entonces, Es una nueva para instancia, digamos, de exposición de pruebas y de alegatos, digamos, una exacto, cosa así. exacto. Sí, 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 es una audiencia que uno puede entender, o sea, insisto, en los otros casos sale el veredicto del juez técnico y sale tras cartón y en el mismo resolutorio, bueno, el delito es este y la pena es esta. Claro. Acá se desdobla todo, se analiza todo, bueno. En este caso particular, yo llevé más allá bueno, los hechos que ya se habían juzgado, dije por qué tienen que ser aplicables en tal o cual figura y fundar el daño que ocasionaron. Para ello me basé básicamente en la situación más particular y más grave para mí, que es que estos hechos se dieron en un contexto escolar, Ujú. que además no hubo ningún tipo de arrepentimiento ni empatía de parte del imputado durante todas las jornadas de debate y diría yo durante todo este tiempo transcurrido. Puse en relieve, que a mí me parece realmente a destacar, que el juicio por jurado, usted sabe también que no es una elección de la Fiscalía, es decir, Claro. nuestra provincia reserva esta modalidad de juicio para que lo pueda elegir el imputado que lo desee ser juzgado de esta forma. Más allá de que obviamente es un derecho que uno no puede negarlo y que el diputado lo puede utilizar, uno entiende que si lo quiere utilizar debiera hacerlo para hacer algún alegato en su propia defensa, mínimo sentarse ante el jurado y darle una explicación de los hechos, no Claro. para Y eso sentarse no y ver. ocurrió, digamos, el Eso no imputado. ocurrió, exacto, eso fue lo más llamativo de todo porque realmente, insisto, si quiso ser jurado por jurado, quiso que le llevemos la Sí, prueba, quiso que le sentemos a las víctimas y que las víctimas contaran sus padecimientos que tienen que ver con situaciones tan no, íntimas terrible. como haberse... Y sin embargo, él no se expuso, obviamente, que si se sentaba en el banquillo y daba sus explicaciones, también se tenía que exponer a las preguntas que le haga Claro. la Fiscalía, que particular damnificado y quizás no estaba en condiciones de responderlas, pero realmente a mí esto me pareció muy muy destacable más allá de que implica también un costo a la justicia mucho mayor. Usted sabe Sí, que claro. todos Pero los además jurados, el traslado, el pago a los jurados, es una instancia, digamos, es una posibilidad que tiene el imputado de persuadir
en su beneficio al jurado. Exacto, exacto. Y juegan muchas cuestiones emocionales, o sea, uno cuando realmente cuando fiscal va a estos tipos de juicios por jurados sabe que puede ir con un caso muy fuerte, con mucha prueba, pero que aún así pueda no llegar a convencer. Yo tengo que convencer a 10 de los 12, uno que se empaque o que dude o que haya empatizado con alguna situación, un testigo de mi parte que haya declarado mal, que no haya caído bien. Juega mucho otros valores. Es un trabajo de mucha atención y de atenderse a los detalles que uno no estaría atendiendo en los casos normales o comunes, digamos, y por eso mismo, bueno, implica un mayor trabajo que uno lo hace porque obviamente con gusto y demás, pero a lo que voy es que tendría que tener el sentido al menos de que él quisiera jugar alguna carta a su favor. La verdad que por ese lado también yo tomé en cuenta eso, bueno, y sobre todo también otro de los elementos a valorar, el daño psicológico que subsiste, sobre todo en la niña que tuvo el caso más grave y que se acreditó que aún continúa y que implica un tratamiento y demás. Y bueno, mi escala de pena lo hago en base a un concurso real de delitos, no se olvide que no estamos hablando de un solo hecho, sino de varios, y que las penas para cada una de las víctimas se suman aritméticamente, por eso llego al monto de esa pena. Yo tenía, por el caso más grave, un mínimo de 8, pero después tenía los mínimos de 3 para las otras víctimas, o sea que me estoy moviendo en una escala penal, en mi caso más grave, que va de 8 a 20 años, por tanto, obviamente, si yo iba a otro tipo de juicio escritural o el que se denomina juicio abreviado, donde se analiza la prueba y hay menos desgaste jurisdiccional, menos desgaste de las víctimas, se evita las penas, en general se acuerdan, te diría que casi en una mitad de lo que se está pidiendo, pero bueno, vamos a ver la jueza a qué elementos atiende y cuál va a ser en definitiva el lunes la pena que definitivamente le va a otorgar a Pablo Pérez. Usted consideró... Nicolás Pérez, perdón. Sí, Nicolás, justo le iba a preguntar por eso, porque usted consideró a Nicolás Pérez como a Pablo Pérez un abusador serial. Sí, realmente a mí eso me surgió en el momento del alegato final, que le soy sincera, aún sin pensarlo, cuando después de haber escuchado toda la prueba rendida, todo el planteo de mi caso fue de menor a mayor. Yo primero quise demostrar al jurado que había otras víctimas que empezaron a denunciar y que dejaron la denuncia por el camino, que otros directivos de otras escuelas que se manejaron diferente, que hicieron reuniones para ver si no había casos en otros lados y que empezaron con una constitución. Había documentación de estas reuniones que se llevaban a cabo entre inspector de escuelas, docentes y algunos padres, que en actas constaban el temor de los padres y la referencia que este señor había estado con relaciones, lo decía el acta, consentidas inclusive con otras alumnas. ¿Eso decía el acta? ¿Hay un acta que dice que el docente tuvo relaciones consentidas con estudiantes? Exacto, exacto. Eso está escrito por mano de una docente participando de esa reunión que yo se la hice... Doctora Ramos, pero es inadmisible en el sistema educativo. Yo fui docente durante 10, 12 años, es inadmisible en el sistema educativo. No, por eso mismo yo destaco incluso que parece mínimo, pero lo que es, vamos a hacer literal, es una tocada de pecho, una tocada de cola, que pareciera que uno lo puede tomar, bueno, no es para tanto, pero usted no se olvide que esto sucedía en el ámbito escolar. Claro. Varias veces, por este señor que las niñas salían al baño y se le paraba en el pasillo y les guiñaba el ojo. Que en una relación disimétrica de poder absoluta. Totalmente, donde lo primero que pasa es una sorpresa, una vergüenza, un callarse, y que estas chiquitas, por más que esbozó la defensa, hablar de alguna cierta confabulación entre ellas, porque como que inventaron todo esto, realmente ni siquiera se comentaban entre ellas los que le pasaba. Fue cuando empieza la primera revelación, que es la que resulta ser el caso más grave, es que entre ellas, viste que a mí también me pasó, e incluso claro. Lo que yo también un poco lo decía, pero para causar el impacto que necesitaba en la gente del jurado, un poco burdamente, pero
la situación de una carretilla. Todos usted, toda su audiencia, entiendo que hablamos de una carretilla y nadie se imagina tener que hablar de alguna técnica en especial para agarrar una carretilla. Sin embargo, esta cosa tan burda era utilizada para, como las niñas lo llamaban, apoyar a las alumnas, o sea, y esto era en el ámbito escolar, entre otras, en el mismo momento en que dictaba la clase y a la vista de otras chiquitas que en esta situación yo también en el alegato de clausura al jurado le quería significar, nosotras, bueno, sobre todo las mujeres, pero entiendo que incluso también a veces le puede pasar a un varón, pero sobre todo en la adolescencia, ninguna de nosotros ha zafado de haber sido expuesta a estas situaciones en un colectivo lleno y demás, o sea, que esto sucede incluso en un ámbito donde pueda haber miradas de otros, miradas inclusive que quieran mirar por otro lado, la cosa sorpresiva y reiterada, y bueno, en una situación donde estas niñas volvían a ese ámbito escolar, por lo pronto, durante ese año 2022, que fue el año que estuvo más intensificados los abusos por parte de Pérez, y siempre en este ámbito específico que fue la escuela agraria. Ahora, es impresionante cómo esta situación de que las chicas, a partir de la primera denuncia, se dan cuenta de que a ellas también les ocurrió una situación de características abusivas y deciden denunciarlo. Pero digo, todas estas cosas que usted está relatando, que está repasando, ocurrían dentro del ámbito escolar. Exacto. Y la verdad es que, bueno, yo, bueno, en esta causa en particular, usted sabe que, bueno, yo no soy la que instruye directamente porque tengo los instructores y secretarios que por turno, bueno, instruyen sus causas. Claro. En particular, esta estaba a cargo de una funcionaria que estaba pronta a jubilarse, entonces le diría que la instruí yo a mano propia, es decir, por eso la tengo bastante presente en todos sus detalles. Pero a lo que me refiero es que al recibir la primera denuncia, lo que hice personalmente es citar primero a la directora, y lo más llamativo fue que obviamente uno comprende, y yo también lo significo, que uno va primero a defender su trabajo y a su personal ante todo, mientras uno no haya una demostración, pero cuando después de hablar de todos los protocolos que se cumplían al pie de la letra, que esto era la primera vez que se conocía y demás, termina su declaración ante mi pregunta diciendo que no iba a haber más casos, que no conocía más casos, fue que termina prácticamente de declarar en mi fiscalía ante mí la directora, y en paralelo se estaban recibiendo en Comisaría de la Mujer sendas denuncias de otras niñas, que fueron las que se fueron acumulando. Entonces, había como una especie de, digamos, de negación que... Negación, e incluso esto quedó acreditado, los testimonios surgieron en que la directora iba y decía esto queda en la escuela, o sea, una cuestión de tapar estos hechos. Es muy lastimoso porque realmente uno, insisto, defiende la institución escolar, entiendo yo como directora lo debería hacer, pero en el último tiempo los docentes tienen una responsabilidad mayor, que es todo, sobre todo a partir del denominado caso Dupuy, que implicó que claro, ese niño que llegó lastimado a la escuela y nadie vio esa lastimadura, implicó una rigurosidad y una aplicación de una ley especial, que es por eso que incluso una directora de la escuela técnica que declaró en el debate denunció ella, porque la madre no quería denunciar porque le parecía que una tocada no era significativa. La vicedirectora de la técnica. Exacto. Claro. La señora García, claro, que bueno, que declaró ella, dice, bueno, mi protocolo me obliga a que si yo recibo esta noticia, cito a la madre poco, pero yo como institución lo tengo que hacer, y así lo hizo. También es respetable el derecho de la víctima o de cualquier progenitor de la víctima menor de edad que no quiera hacer denuncia, que no quiera instarlo, sí, no es obligación de la víctima, pero sí de la institución escolar. Sí. Por eso es muy llamativo lo que sucedió, y ahora, insisto yo, esa situación, a todas luces esto no podía no haberse visto, esto que pasaba. Esa situación de negación o de poca voluntad de colaboración, digamos, de la escuela, porque uno piensa en situación escolar frente a la posibilidad, a la sospecha de la existencia de un delito de estas características, que la escuela abre sus puertas para deslindar responsabilidades o endilgarlas en el caso que corresponda, ¿no? Pero digo, ¿esta falta de colaboración atentó contra la buena instrucción de la causa? No lo hizo porque en definitiva, bueno, primero
yo tomé las primeras medidas de inmediato, relevé en el lugar, bueno, los lugares específicos donde podían haber ocurrido los hechos. Hubo, ahí a mí no se me impidió la investigación, no se colaboró. Lo que no hubo es un nexo entre la institución escolar y su alumnado, sobre todo el alumnado de niñas y adolescentes. Las chicas se sintieron y eso transmitían un enojo hacia su propia situación, pero un enojo muy potente hacia... No se olvide que casi todas, salvo una, se cambiaron de escuela. Claro. No pudieron seguir en esa institución y todas, también es muy destacable esto, habían elegido la escuela agraria porque les gustaba la formación que iban a obtener de esa escuela, estaban muy entusiasmadas con eso y sin embargo tuvieron que truncar su proyecto de vida y bueno, insisto, una falta de contención muy llamativa que bueno, se expuso también durante el debate. ¿No hubo más por parte de Nicolás Pérez, no hubo otra instancia más que la indagatoria, digamos, respecto de la presentación de su defensa? Digo, ¿qué dijo su abogado a la hora de alegar en el juicio? Mire, durante la instrucción de la causa, Nicolás Pérez declaró ante mí, dio una versión de sus hechos, que luego no la reeditó en el debate, por tanto eso no fue evaluado por los jurados populares porque él no se sentó a decir nada. En ese caso, si él se hubiera sentado y hubiera dicho una cosa diferente, él en su momento ante mí, cuando se lo indaga en su primera oportunidad, niega los hechos, se declara inocente y alega que estas cuestiones tenían que ver con una venganza porque él mandaba notas del mal comportamiento, sobre todo de la alumna que sufrió el hecho más grave. Nosotros durante el debate habíamos llevado el cuaderno de comunicados de esta chica y habíamos preguntado a los docentes y no existía ninguna situación previa de mal comportamiento alegada y bueno, esto era a todas luces una mentira. Pero durante el debate no dijo absolutamente nada y no llevó una sola prueba diferente a la que llevó la Fiscalía, es decir, alguna prueba a su favor. Jugaba con que quizás los compañeros, colegas docentes pudieran declarar a su favor, que en realidad los docentes estuvieron bastante bien en sus declaraciones porque hablaban de cómo trabajaban durante la escuela y cómo era la modalidad que tiene interna. sus particularidades, ¿no? No es como el colegio secundario al que concurre la mayoría de la gente, digamos, estamos hablando de un predio de casi 20 hectáreas. Exacto, ese fue otro desafío que yo tuve también, que por eso marco las diferencias. En un juicio técnico no me hubiera ocupado, pero yo tenía que transmitir al jurado que cuando hablo de escuela no estoy hablando de lo que uno imagina como una escuela, sino de esta escuela que bueno, que pude explicárselas a través de las fotografías que habíamos tomado de todo el predio, de los distintos lugares separados que tienen el galpón, la zona de las aulas, la otra zona de los baños, etcétera, para que se signifique que es un espacio tan amplio que pueden pasar cosas sin la vista de ningún adulto en este caso, y esto es totalmente posible, más allá que en un ámbito más cerrado también lo fuera, pero es que uno habla de escuela y como usted dice, se genera una idea mucho más institucionalizada, cerrada, con algún patio también cercado. Bueno, aquí estamos hablando de un predio de 19 hectáreas, ese fue trabajo también además específico. se rompe esa idea de panóptico que tienen las instituciones históricamente, ¿no? Tal cual. Que se puede ver, hay un punto desde donde se puede ver todo, ¿no? Es muy difícil ahí. Tal cual, seguro. De hecho, eso también fue un tema que se surgió, es decir, a partir de la investigación que realizan los inspectores del distrito escolar respecto a esa escuela, encontraron, si bien, bueno, la salida fue licencia de la directora y demás, y no terminó con una sanción por una cuestión de que pudieron encontrar esa otra, pero una de las inspectoras fue muy dura con lo que había encontrado en su inspección al lugar, que no se estaban cumpliendo las normativas, los protocolos que ellos hablan de un deber de cuidado, que es más allá de los hechos de Nicolás Pérez. Acá Nicolás Pérez o cualquier otro puede cometer un hecho, pero hay una responsabilidad institucional de los directivos de no haber cubierto otras cuestiones.
Sí, es que tienen que ver con protocolos y eso quedó en evidencia. una inspectora que lamentablemente perdimos porque se fue a Varadero, pero que en un momento sonó incluso en San Pedro como para ser jefa distrital y que ya hizo trabajo de estas características en otras instituciones, como en centros educativos complementarios que también tienen particularidades muy específicas, ¿no? Ahora me pregunto yo, a la directora, digo, no hay una posibilidad de denuncia por encubrimiento más allá de la sanción que pueda tener, que no tuvo finalmente, porque ni siquiera la sumariaron en el ámbito educativo. No. Yo no encontré ningún elemento para decir que ella estaba en conocimiento de los hechos que me pudiera dar, o sea, el delito de encubrimiento es un delito que llamamos doloso. Yo quiero cubrir a esta persona. Puede haber sido que la situación se le vino encima y ella cometió muchos errores en la vigilancia o en haber asumido cierta confianza, no pensando que esto es una cosa tan disruptiva que nadie puede llegar a pensar que puede llegar a ocurrir, aunque cada tanto se escuchan casos de abusos en el ámbito escolar. Pero digamos, dentro de lo que yo colecté como prueba, como para seguir un delito contra ella, no tengo elementos. Pero sí yo no la usé como prueba de cargo, no la cité para el debate porque no consideraba, bueno, entiendo que eventualmente el particular damnificado podrá hacer alguna acción de daños y perjuicios y demás, y que en ese caso podrá ser analizada también si hay alguna responsabilidad de tipo civil, pero no penal en este caso. Entiendo que durante la audiencia con el jurado, digamos, los momentos de declaración de las víctimas deben haber sido muy movilizantes, ¿eh? La verdad que sí, fue realmente uno en estos casos, sobre todo cuando hay víctimas menores de edad, pelea para que se llegue con la cámara Gesell, que es se muestra en un proyector una entrevista que se ha hecho 2 años atrás con una niña que quizás habla con monosílabos o que no es muy claro, que da un relato que se le trata de extraer a medida de que ella lo pueda ir diciendo, no son preguntas puntuales y respuestas, que quizás están viendo una proyección 40 minutos o 1 hora. De hecho la declaración del caso más grave es 1 hora de proyección de una entrevista que, insisto, casi se puede tomar como aburrida o uno tiene que prestar mucha atención a las palabras y demás. En cambio, bueno, por una cuestión también legal y porque también lo quiso la defensa del imputado, las víctimas que ya tenían 16 años, se volvió a hacer un control, digamos, una previa informe psicológico para ver si podían declarar durante el debate, y así lo hicieron. Y además... ¿Esas declaraciones implicaron preguntas de la defensa? Exacto. Incluso... o sea que la sometieron otra vez a no solo a repetir, a recuperar, sino también a las preguntas que la defensa obviamente debe haber hecho en términos casi insidiosos. Totalmente. Y de hecho, bueno, eso es por eso la prueba de la cámara Gesell, que uno lo hace con tanto trabajo y que explica tantas cuestiones, traslado a San Nicolás, el psicólogo, esto, lo otro, es para que esa niña no sea más molestada y que se pase esa imagen. Ahora hay una nueva, bueno, algunos cambios estratégicos en los códigos y demás, donde si esa víctima que quizás con 13, 14 años declaró en cámara Gesell, se atrasa un poco el trámite de la causa, y cuando llegamos a debate ya tiene 16, no estoy hablando de una niña de 18 que sigue siendo una jovencita, pero con 16 años, si está en condiciones y no le causa un daño, se la puede sentar en el estrado a declarar. Y eso fue lo que pasó en este caso. Claro. Con todas las dificultades que eso implica, ¿no? Porque, insisto, imagino que la defensa va con su estrategia, y su estrategia en un juicio por jurado es tratar de persuadir al jurado de generarle dudas respecto del relato. Es tremendo. Absolutamente. Incluso se puede caer en los estereotipos de tratarla de mentirosa, hacerle vulnerar su relato desde ya. Sí, porque además hay que decir que Nicolás Pérez en su declaración indagatoria dijo que las sexualizadas eran ellas. Exacto, sí, yo no quise entrar en específicos detalles, pero sí. Bueno, pero digamos, esto así ocurrió y de alguna manera también yo como fiscalía tenía la opción, y la víctima tiene opción
bueno, en ese caso no declarar y no declarar ante el imputado. Claro. Es decir, pedir que de la sala se retire y ella pueda dar una declaración. Yo los consulté con las chicas, las declarantes. Yo mi estrategia en este caso era, si la van a hacer declarar y ya va a estar respuesta a eso, que declare inclusive frente a él, porque quería que ver si se le movía un pelo, ver si se ponía colorado, ver si el jurado lo vea cuando escuchaba la palabra de las propias víctimas. Obviamente siempre que las víctimas quisieran, y eso así fue. Y él inmutable. Estuvo presente. Inmutable, no se le movió un... No. Todo el tiempo. Y en la audiencia del miércoles, porque en la audiencia del miércoles usted va con este pedido de pena, de que es una pena de 25 años, una pena altísima, y además, inmediatamente que termina la audiencia, dicen que el lunes van a dar la sentencia, lo detienen. También estaba inmutable el miércoles. Bueno, no, el miércoles habló, sí pidió la palabra y quiso hablar, dio razones de que él no habló durante el juicio porque no, el abogado dice la estrategia había sido que no hable, volvió a sostener su inocencia, se generaba una situación ahí porque fue acompañado creo que de su mujer y una niña pequeña que también, bueno, se generó un tema medio tenso ahí con gritos de la mujer y demás, pero bueno, la misma jueza, tras el pedido mío, y teniendo en cuenta sobre todo la pena en expectativa, se implica una pena que incluso cualquiera de nosotros tiene una situación de esa gravedad y 2 o 3 días para pensarlo, claro. Se le abre la chance de decir me voy a mantener prófugo. Es que la mínima es de 8 años. Exacto. De todas maneras, en ese punto la estrategia del abogado fue buena de hacerlo cumplir con los requerimientos y de haberse hecho presente. Esto le va a jugar a favor más adelante, eventualmente cuando quiera pedir algún tipo de aligeración o de salidas, eso se tiene en cuenta. Distinto el caso si él no hubiera presentado la audiencia, si hubiera que haber liberado una orden de detención, si se hubiera mantenido durante un tiempo prófugo, porque estar prófugo, que no es, de alguna manera, tarde o temprano iba a ser detenido. Por tanto, bueno, fue la solución. Fue bueno que se haya presentado el miércoles y haya aceptado, bueno, estar a derecho en ese punto, que es haber salido esposado de esa misma audiencia. Quiero preguntarle, doctora Ramos, usted fue, antes de estar al frente de la Fiscalía, estuvo a cargo de una oficina de atención de víctimas de violencia de género y acompañamiento, ¿no? En ese sentido a las víctimas. ¿Cómo ve o cómo vio en este juicio en particular el tratamiento de la perspectiva de género de la justicia? Mire, la perspectiva de género es algo que yo digo mucho, hace tiempo ya estamos empapados de ella, tenemos las convenciones, toda la ley, todo muy lindo en la letra de la ley, pero que es como que se necesita siempre reconfirmar y reafirmar. Y no solo hablo de la gente o de un jurado popular que a ti realmente me dio gratitud haber podido llegar a exponerle los hechos y que hayan creído en el relato sin ningún tipo de fisura, porque claro, fueron unánimes. Pero hay muchas veces donde uno discute estas cuestiones con los mismos jueces y demás que están como que dejan abierto a que bueno, esto se resuelva por cómo pensamos cada uno, que no estemos tan imbuidos de lo que es la perspectiva de género y demás. A partir de una nueva normativa ahora de la Corte Suprema, impone que en estos casos se le ponga al jurado una instrucción mínima, que yo considero que habría que incluso darle como un mini curso de lo que es una perspectiva de género. Perspectiva de género, básicamente uno lo puede hablar, pero es entender que hay cuestiones que tienen que ver con la violencia de género, por la cuestión de la simetría, por la cuestión del tiempo que una mujer golpeada puede estar inmersa en una situación de pareja de años y seguir siendo golpeada, porque existe, por ejemplo, el círculo de la violencia, que es la agresión, el perdón y la reconciliación, y de nuevo la agresión, el perdón y la reconciliación, y eso está todo estudiado, hay distintas teorías. Pero entonces explicarle a la gente
para sacarle estas ideas que todos incluso podemos llegar a tener preformadas, y bueno, si le pega y se queda es porque le gusta. Además, Si la tocan y no dijo nada. en cuestiones Exacto. vinculadas al abuso, y sobre todo en esta situación tan disimétrica entre docentes y estudiantes. Yo le cuento, doctora Ramos, está en el principio de las noticias, cuando publicábamos, estaba lleno de comentarios que decían que intentaban poner la carga sobre las estudiantes, sobre las chicas. Y es terrible eso. No, específicamente en este caso fue tremendo eso. Realmente eso incluso fue un elemento de mayor daño a la psiquis de cada una de ellas, porque vivieron en carne propia y literalmente ese rechazo, Claro. la mudanza de una ciudad a otra del papá de la víctima, el relato realmente del papá de la víctima dentro del debate, Sí. yo quisiera, si lo consigo, es un relato que realmente Sí, hizo llorar a los Yo jurados. recuerdo, doctora, cuando ese papá vino, apenas hicieron la denuncia, vino acá, No, desesperado porque sentía que la escuela no los acompañaba, que no la acompañaba a ella. exacto. Ellos necesitaban, más que vaya preso, es que se diga que eso pasó, que eso fue real. Claro, Yo creo que eso fue lo que más que la justicia, y que incluso hasta le diría en este punto, por más que a mí me generó mucho rechazo tener que exponer todo esto ante gente pero bueno, gente totalmente, digamos, neutral, que solamente escuchó los hechos, que no conoce a ninguna de las partes, que se seleccionó entre la defensa y la fiscalía, que le hicimos un montón de preguntas a los que finalmente fueron jurados, le creyó absolutamente a todas, porque inclusive en los hechos más leves, si se quiere, sí, se sentaban las víctimas y decían, si por mi hecho no quieren condenarlo, a mí no me importa, pero yo quiero contar esto porque a esta chica le pasó lo otro y demás. Entonces, creo que encontraron una compensación en haber sido escuchados y en haber que lo que sucedía era encontrado real. En una sociedad uno entiende como la sanpedrina, que realmente tendrá algún vínculo de conocimiento el imputado, de un hecho realmente grave, que si uno lo sostiene y lo piensa en abstracto, lo primero que se le ocurre es que esto no pudo haber pasado. es que estamos hablando de un hecho gravísimo, gravísimo, es Total. inédito en esos términos, quiero decir, estamos hablando de un docente que abusó sexualmente de sus alumnas en el colegio, incluso una de ellas con acceso carnal. O sea, es muy difícil de pensarlo. Totalmente. Y por el otro lado, por eso el trabajo era, y volviendo a lo de la perspectiva de género, he salido de este estereotipo que puede seguir, que se sostiene en este sentido. Una víctima que le pasa esto lo cuenta enseguida. Es un estereotipo. Y si no lo cuenta enseguida es porque miente. Yo lo que intento siempre, incluso el otro día en una audiencia que también me tocó por un caso de abuso aquí con el doctor Prati, entra a jugar esta duda que se crea sobre por qué se denuncia después de tiempo, por qué no se dice enseguida, y yo lo que contesto ante eso es, pensemos lógicamente, ¿por qué una niña o una mujer, pero más aún una niña, se expondría ante una fiscal, ante un instructor, ante un médico o médica que tenga que hacer una revisación ginecológica completa, que implica abrir su ano, abrir su vagina, ser revisada íntimamente, para ser psicólogos por otros psicólogos? O sea, esto no es un trayecto que cause placer ni alegría transitarlo, y que sin embargo se transita. Eso se hace porque uno inventó una situación y quiere alegremente pasar por todo esto que implica un protocolo de abuso, o es porque realmente es la única forma de encontrar una reparación y que eventualmente, y lo que acá también yo quise destacar, y lo destacó también el particular unificado, que esta persona no vuelva adelante de un aula, Claro. que no va a estar con la posibilidad de cometer estos delitos. Y el proceso fue tremendo también porque usted sabe que el sistema educativo es bastante rígido en términos de esperar todo el proceso judicial para después recién llevar adelante su propio proceso. Estaba sumariado, separado del cargo, pero
cumplía tareas administrativas en otra escuela, en un espacio administrativo de la educación, e incluso participaba de concursos y los ganaba. Dice, che, Sí, 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 sí. tomó más horas, y sí, porque el sistema educativo se lo permite, era como muy vidrioso eso. Muy burdo, Sí. sí, 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 muy burdo. Doctora, le agradezco muchísimo que nos has atendido este sábado. Le hemos tomado un buen tiempo llevando esta entrevista porque queríamos conocer en detalle este trabajo inmenso que hicieron, que hizo usted desde su fiscalía. Lo destacó la semana pasada Fernando Nouet, el abogado de las particularidades damnificados. Lo Sí, destacaron. Esta semana hablé con una de las mamás de las chicas que estuvo acá charlando conmigo y también destacó la inmensa tarea que ustedes llevaron adelante. Y es muy importante eso. Digo, es muy importante el le compromiso agradezco. del Ministerio Público Fiscal Yo, para estas cosas. de alguna manera, también lo que quiero, más allá que uno, cuando cuenta y habla de detalles, que llegue a las posibles víctimas de estos u otros hechos que estén, digamos, a pesar del tránsito que implica, que cuando uno lo puede trabajar con tranquilidad y, digamos, la justicia responde, la justicia llega, uno recibe críticas porque es propio de todas las falencias que tenemos, por atrasos, por cuestiones de recursos, que a veces no se da todo como uno quisiera, por causas que a lo mejor sí duermen durante un tiempo, hablo en general, Sí, pero yo también a veces pienso que todas esas críticas que son reales se reciben porque son lo que sucede, que no generen un alejamiento de la víctima hacia el sistema claro. nacional. La víctima aún así intenta acceder porque cuando se puede la causa avanza, la causa se puede tramitar. Yo en esta causa en particular, como te expliqué, tuve un montón de dificultades propias de funcionarios que se me jubilaban, lo que se fuere, pero tenemos un montón de causas que nos ingresan con tú. Usted sabe que yo hago juicio, hago turno, Sí. a la par. Ahora mismo estoy preparando otro juicio por jurado que tengo el 21 de abril, o sea, no sé, uno y entro También, en otro. Y ¿de una por causa jurado. local? Sí, sí, una causa es la señora, me sale, bueno, Pase es la imputada, el Cañete es un homicidio calificado. No sé si usted lo recuerda, un señor bueno, la señora es defendida por la defensa particular. Cañete es la víctima y Ah, Paz es sí, la sí, sí, mujer sí, sí, que sí. le pegó Su unas pareja, puñaladas. era su pareja la Exacto, imputada, sí, exacto, claro. Ah, eso exacto. va a juicio por jurado también. Va a juicio por jurado ahora, el Claro. 21, 22 y Esa 23, recuperó sí, la libertad, eso es lo último que recuerdo. sí, exacto. Sí. Así ¿Cuándo es el juicio que ese, doctora? ahora el 21, 22 y 23 o 22, Ah. 23 y 24. Estoy ahí, digamos, la semana esta que viene, no la otra, miércoles, jueves y viernes. Va a ser muy importante ese juicio, digo, porque la causa fue bastante enmarañada, ¿no? Porque ellos estaban así Sí, como solos. tal cual, esto es un tema que, bueno, también se le va a ofrecer al jurado y va a quedar en ellos ver qué resuelven, porque como usted dice, es una cuestión que se da en el ámbito de un dormitorio y una versión y la otra, la víctima que nunca pudo hablar porque a Claro. partir de su lesión quedó con una traqueotomía, bueno, nunca pudo verbalizar lo que le sucedió y, bueno, prueba la fiscalía que condicen con mi teoría del caso, que, bueno, será materia del abogado de la defensa generar las dudas. En este caso yo la tengo más complicada porque como la pena en expectativa es una prisión perpetua, porque es haber matado a Claro, porque es su agravado por el pareja, vínculo. exacto, ahí yo tengo que convencer a 12 de 12, a los jurados en su totalidad. Como me pasó en este caso, yo lo convencí a los 12, pero yo con haber convencido a 10 en el caso Claro. del abuso, yo ya estaba conforme porque es con 10 es culpable. Acá sí o sí tienen que ser 12 para que lo declaren culpable. Sí o sí tienen que La ser 12. Es imputación. un homicidio agravado por el vínculo. La única pena posible es la prisión perpetua. Exacto. Y, digamos, había elementos importantes en la causa para sostener la acusación, de todas maneras. Sí, 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 los hay, sobre todo la prueba científica, el aval de los médicos que iban dando cuenta de la posibilidad de que esto sea, porque acá digamos, el Caro Cruz ¿se autolesionó o lo lesionó ella? Claro. Es ese el debate que se va a dar.
Claro, es eso. Doctora, no le robo más tiempo porque si no vamos a seguir charlando de otras causas. Le agradezco muchísimo que No, nos haya por favor. atendido. Hasta luego. Un beso. Hasta luego. La doctora Viviana